Muy buenas noches, estimados doctoras y doctores. Bienvenido a la plataforma virtual del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Le traslado los agradecimientos de nuestro señor decano de la Orden, el doctor Alfredo Álvarez, y nuestro coordinador, el doctor Ariel Astete. Bienvenidos a este diplomado en Derecho de Familia, Violencia Familiar, Feminicidio y las últimas modificatorias de la Ley 30364, diplomado organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. De igual manera, damos la más cordial bienvenida a la profesora, la doctora Caro Maraví Armas, que en el día de hoy nos va a acompañar en una sesión más dentro de este diplomado con un bonito tema como es el proceso de tenencia o propiamente lo que es el tema de tenencia. En este diplomado también saludamos a quienes están conectando a través de la plataforma de Facebook y Zoom. La profesora del día de hoy cuenta con una maestría en Derecho Penal en la Escuela de Posgrado de la Universidad Federico Villarreal, cuenta con una especialización en violencia familiar y de género, se ha desempeñado como abogada del Centro de Emergencia Mujer, perteneciente al programa Aurora del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, abogada de la Dirección de Salud de las Personas en el tema del equipo técnico Plan Más Salud de las Personas. De igual manera es conciliadora extrajudicial con especialización en familia. Estimada doctora Cara Maraví, nuevamente bienvenido a la plataforma del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa y le damos en estos momentos el uso de la sala para que pueda iniciar con su disertación. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, muchísimas gracias al decano de la universidad, del Colegio de Abogados de Arequipa, a través de su persona y a todos los colegas aquí presentes, estudiantes. Bueno, voy a iniciar el tema de hoy que me ha tocado, el proceso de tenencia y sus particularidades, ¿no? Va a ser un poco más práctico. Bueno, voy a empezar a compartir, a ver si me permiten, por favor, un momentito. Bueno, un auto, un baño público. A ver, por favor, ¿pueden ver todas las diapositivas? A ver. A ver, ¿se puede visualizar las diapositivas, por favor? ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a comenzar con el proceso, como les dije, de tenencia y sus particularidades en la implementación de la tenencia compartida, ¿no? Que esta es la ley 31590. ¿Ya? Por favor, si algunos no entienden, no escuchan, alzan la mano para poder intervenir y poder parar y volver a explicar el tema. ¿Ya? Bueno, antes que nada, quiero comenzar haciendo ver que el artículo 81 del Código de Niños y Adolescentes en realidad ya contemplaba la tenencia compartida y con esta modificatoria ha quedado más acentuada. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar explicando qué entendemos por tenencia, un concepto general. Bueno, la tenencia es un derecho que les es atribuido a los padres que ejercen la patria potestad y pueden recaer sobre los hijos matrimoniales o extramatrimoniales, pero que hayan sido reconocidos legalmente, es decir, que hayan firmado en el acta de nacimiento, ¿no? Bueno, es así, solo a esas personas que hayan firmado el acta de nacimiento se les considera progenitores legales, ¿no? Y por ende están en la capacidad de ejercer este derecho de tenencia. Bueno, ¿cómo se va a aplicar esta tenencia compartida, no esa modificatoria de la ley 31590? Antes que nada, lo que busca el justiciable, la judicatura, es que haya una asimetría en la toma de decisiones, una asimetría. ¿Qué quiere decir? Que haya un mutuo acuerdo respecto a los hijos, ya sea en el área de educación, en el área de salud, en el área de recreación y en otras. ¿Cuál es la excepción de una tenencia compartida en la actualidad en nuestro sistema jurídico? Bueno,
La excepción sería, porque la regla general ahora con la nueva modificatoria es la tenencia compartida, que más adelante les voy a explicar con el artículo 81 del Código de Niños y Adolescentes. Pero ¿cuál es la excepción de esta tenencia compartida? Que no sea posible. El código en sí nos abre una ventana interpretativa a los abogados, ¿no? Que no sea posible, que resulte perjudicial para el menor, que no hay un disfrute del derecho a la familia. Es decir, lo que prima es el interés superior del niño, niña o adolescente. Ahora, ¿quiénes determinan la forma de una tenencia compartida? Pues bien, la forma en realidad la determinan los padres, porque son ellos quienes ven si es viable o consideran lo que es perjudicial o no para el menor. Tienen un análisis más preciso respecto al menor, pero este análisis tiene que ser de forma sistemática, ¿no? Porque ellos tienen que considerar que no se vulneren derechos constitucionales. Ahora, si los padres no hay un acuerdo entre padres, no hay un acuerdo mutuo, entonces hay un tercero comunicador, ¿no? Y esto es la vía judicial. Recurren a una vía judicial. Ahora, cuando ingresemos a una vía judicial, ahí vamos a detallar, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el artículo 81 del Código de Niños y Adolescentes, como que les mencioné hace un momento? Pues bien, en el segundo párrafo dice: de no existir acuerdo, el juez especializado debe otorgar. Entonces, aquí hay algo en particular, por eso les decía que es interpretativo para los abogados. Este primer párrafo de debe otorgar es que están poniendo como regla general la tenencia compartida. Pero acá hay algo singular, ¿no? Dice, debe otorgar, coma, como primera opción. Es decir, que existen otras opciones, la misma norma lo está diciendo. ¿Ya? Ahora, ¿con qué se complementa? También en el artículo 8 del Código de Niños y Adolescentes dice, el niño y adolescente no podrá ser separado de su familia, sino por circunstancias especiales. Nuevamente viene aquí la forma interpretativa de los abogados. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo la norma? Que hay una excepción a la regla general. Están poniendo como regla general a la tenencia compartida. Sin embargo, hay una excepción que la misma norma nos contempla. ¿Cuál es la excepción? El juez puede disponer la tenencia exclusiva a favor de uno de los padres, teniendo en cuenta el principio del interés superior del niño, niña o adolescente. ¿Por qué? Dice, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el menor, ¿no? En el primer párrafo habla en el artículo 81, que no sea perjudicial para el menor. Valga la redundancia, lo que el juez nos dice, regla general, tenencia compartida, pero hay una excepción de que hay una tenencia exclusiva cuando se ve afectado o se ve en riesgo, se pone en riesgo el interés superior del niño, niña o adolescente. Bueno, en el artículo 85 de este mismo Código del Niño y Adolescente nos indica que el juez especializado también deben tomar en cuenta la opinión del niño, niña o adolescente. Entonces, si nos ponemos a analizar, la norma toma como prioridad no a los padres, no a los intereses del padre o de la madre, sino al interés del menor. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se afecta el interés superior del niño, niño y adolescente? Bueno, cuando se pone en peligro la integridad física y emocional. ¿Cómo ponemos en riesgo la integridad física y emocional? Bueno, cuando el menor presencia hechos de violencia o es más, es víctima de actos de violencia, ya sea de una manera directa o indirecta. ¿Cuándo decimos que es víctima directa? Bueno, directa cuando el padre psicológicamente, ¿no? Lo agrede, lo humilla, ¿no? Lo condiciona, ya sea de parte del padre o de la madre. ¿Y cuándo es una víctima indirecta? Cuando el niño
percibe cuando el niño es testigo de la violencia que existen entre padres, ya sea física, psicológica, insultos, ofensas, está el niño al centro. Entonces, como que exteriorizan sus problemas y el más afectado, ¿quién es? El menor. Entonces, aquí están afectando este principio, porque no están tomando en cuenta a cómo se siente este menor, a qué es lo mejor para el menor. Están buscando sus intereses propios, tanto el papá como la mamá. Entonces, ahora, dice, cuando es objeto de un instrumento de venganza por parte de uno de los padres, ¿qué pasa? A ver, por ejemplo, vamos a poner, ¿no? Paco y Ana tienen un hijo de 5 años, un matrimonio de 3 años y deciden separarse, ¿no? Por incompatibilidad de caracteres, no pueden hacer vida en común. El padre le dice, bueno, está bien, me voy de la casa, pero eso sí, si tú veo que sales a fiestas, veo que no llegas a tus horas, veo que no pasas mucho tiempo con mi hijo, yo me lo llevo. Entonces, ¿qué es lo que está viendo aquí? Es una revancha, es una venganza, ¿no? O por ejemplo, no sé, pues, quiso ver a su hijo un día viernes y la mamá, de coraje o de venganza, dice, no, como tú te fuiste de la casa, entonces no te voy a dejar ver a tu hijo. Entonces no tienes derechos. Ya no me da la gana de que lo veas, de que lo visites, que es en realidad el 99% de los casos que actualmente llenan el sistema jurídico en la actualidad en el Perú, ¿no? Una de las principales causas de un proceso de tenencia, que tanto el papá como la mamá no piensan en el menor y cada uno ve sus propios beneficios. Ahora, cuando dañan o destruyen la imagen que el hijo tiene del otro padre de manera continua, permanente o sistemática. ¿Cómo es eso? Bueno, hoy día viernes, Paco le solicita a Ana salir con su hijo media mañana, ¿no? Ana, con la finalidad de llevar la fiesta en paz, le dice, bueno, está bien, tómate la mañana libre y ya descansas, llévalo al parque al menor. ¿Qué es lo que pasa? Paco sale con su hijo, lo lleva al parque, lo sienta y en un pliego interrogatorio le dice, ¿tu mamá a qué hora llega? ¿A qué hora duerme? Tu mamá es mala. ¿Qué te ha dado de comer? Eso no es bueno para ti. Mira, tu mamá te está separando de mi lado. Tu mamá no me deja que te vea. Tu mamá es... Entonces le hace una lista de defectos, una lista de detalles, ¿ya? Que lo único que ocasionan en el menor es inestabilidad. El niño entra en conflicto interno, en un conflicto emocional de decir, yo quiero ver a mi papá, estoy feliz por salir al parque con él, pero en ese momento entra en un shock y dice, pero me está preguntando de mi mamá, y si mi mamá se molesta, o si no contesto, mi papá se molesta. Entonces, en vez de que sea un momento que el padre pueda compartir con su hijo, se convierte en un espacio que atormenta al menor, que lejos de que sea beneficioso para él, está siendo perjudicial. Bueno, eso sucedió este viernes, pero el día miércoles le llamo por teléfono, Paco le llama por teléfono a su menor, le hace videollamada y le repite lo mismo. ¿A qué hora llega tu mamá? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué te ha dado de comer? Y le empieza a criticar y a hablar mal de la mamá. Entonces, es de manera continua. No solamente fue una vez, sino ya se le hizo costumbre de llamar o salir con su menor solamente para destruir la imagen que tiene el menor de la mamá, ¿no? Como que los niños toman como superhéroes a los padres o a las madres. Entonces, viceversa también, porque si bien es cierto, también hay mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Hablan mal del padre, ¿no? Lo desacreditan en presencia de su hijo para que éste ya no quiera verlo. Tu papá nos dejó, tu papá es malo, tu papá no pensó en ti, ¿no? Lastimosamente es la realidad en la que vivimos. Entonces, esto se va volviendo continuo, permanente, una y otra vez, y eso hace que el niño crezca con esta idea, no me quieren, por mi culpa están peleando. ¿Qué hace? Lo inestabilizan emocionalmente.
Asimismo, no permiten de manera justificada el acercamiento del otro padre, como hace un momento lo expliqué, ¿no? Por venganza, bueno, pues quiero ver a mi hijo, no me da la gana de que lo veas, o porque no me pasaste pensión, o porque si lo que me diste fue muy poco. Entonces, utilizan a los hijos como herramientas de venganza, como mecanismos de defensa, como objetos, y no lo ven como seres humanos susceptibles, ¿ya? Asimismo dice, el demandado, hay que tener en cuenta algo, ¿ah? Dice, el demandado por alimentos no puede iniciar un proceso posterior de tenencia, salvo causa debidamente justificada. Y eso lo contempla el artículo 97 del Código de Niños y Adolescentes, ¿no? Es decir, hay padres que luchan por la tenencia con la finalidad de no pasar una pensión de alimentos, ¿no? Ellos creen que esta figura de tenencia compartida es favorable porque yo no le voy a dar ni un sol, porque si está, ellos tienen esta idea, un día conmigo y un día contigo, o una semana conmigo y una semana contigo, y como esa semana va a comer en mi casa, entonces yo no tengo por qué darte ni un sol. Tienen esa idea absurda, ¿ya? Pero la realidad es que sí tienen compromisos, porque tienen otros gastos como la educación, la salud, la vestimenta, entre otros, la recreación, que deben ser compartidos de manera equitativa. No hay excusa. El tener una tenencia compartida no es para dejar de dar una pensión de alimentos. Aquí el problema sería quién administre. ¿Quién sería el administrador de este dinero de repente para pago del colegio, para pago de salud, para pago de vestimenta? Pero en ningún momento la norma dice que la tenencia compartida implica desentenderse de la obligación de pasar una pensión de alimentos. Hay que dejar en claro eso. Bueno, a ver, permítame un segundo, por favor, disculpe. No sé qué pasó. Disculpen, ya está. A ver, si estamos frente a una demanda de tenencia, a ver, aquí creo que hay una demanda de tenencia, ¿qué es lo que hacemos? Pues, una vez admitida la demanda de tenencia, ¿qué se puede hacer? Se puede solicitar como medida cautelar una tenencia compartida o una tenencia exclusiva, ¿ya? Es el derecho que la norma le antepone a la persona que interpone la demanda. El juez tiene 30 días para resolver, ¿no? Evaluando los fundamentos que tiene para solicitar una tenencia compartida, en el caso, como les expliqué, de que la mamá no lo deje ver, ¿no? Diga, bueno, así estás pasando pensión, pero no me da la gana que lo veas. Tú te fuiste sin motivo y no quiero que lo veas, ¿no? O a su vez, una tenencia exclusiva, cuando se pone en riesgo la integridad física, psicológica del menor, entre otras causas que estén en agravio del interés superior del niño, niña o adolescente. Ahora, ¿qué es lo que entienden por una tenencia compartida? Bueno, es un poco de análisis. Todos los abogados tenemos diferente análisis y criterio, pero en mi criterio, en la actualidad, la mayoría tiene hasta ahora este pensamiento, que la tenencia compartida es pasar un igual periodo de tiempo, ¿ya? Es tener el mismo derecho. Bueno, hasta cierto modo considero de que tener el mismo derecho sí es válido, ¿ya? Porque tienen el derecho de compartir, de involucrarse, ¿no? Por ejemplo, en la educación, ir a recogerlo, pasar un tiempo de disfrute, pero no comparto la idea de que diga pasar y el mismo periodo de tiempo. Este pensamiento erróneo, lastimosamente, está en la mentalidad de casi la mayoría de varones. Me van a disculpar, estoy un poco mal, estoy haciendo un esfuerzo para poder quedar bien con ustedes. ¿Ya?
solucionando el tema técnico. Estamos dentro del programa del Diplomado de Derecho de Familia, exclusivamente en lo que es materia de familia. Estamos en esta oportunidad desarrollando el tema de tenencia. Así que vamos a esperar unos minutitos en sala, agradecer a las más de 182 personas que se encuentran en sala. Ya tenemos con nosotros a la doctora Caro Maraví. Buenas noches, doctora. Continuamos entonces con la disertación a sus órdenes. Mil disculpas con todos los presentes. Un problema técnico. A ver, espero que no vuelva a ocurrir. Mil disculpas. A ver. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Por favor, quisiera que me confirmen. Ya, listo. Gracias. Bueno, continuando con nuestra ponencia, estábamos explicando, ¿no? Frente a una demanda de tenencia y frente a la figura de la tenencia compartida. Yo les indicaba de que el tabú que tienen muchos justiciables y también muchas personas, muchos padres, ¿no? En su mayoría, el 90% de los varones, es que si solicitan la tenencia compartida, eso les va a retirar la obligación de pasar una pensión alimenticia, ¿no? Como que ya están 3 días conmigo, comen conmigo, duermen conmigo y con la mamá también 3 días, entonces no hay obligación. Entonces tenemos que empezar a explicar, ¿no? A nuestros clientes, a las personas que patrocinemos, tenemos que ser claros, ¿no? Que el derecho de una tenencia compartida es para compartir con el menor, no para dejar de lado nuestras obligaciones. Y en este caso es una obligación alimenticia, el cual tiene derecho el menor. ¿Ya? A ver, bueno, así mismo dice, si viven en diferentes... Hay otro punto. Hay personas o hay padres que, por ejemplo, el papá vive en Tarapoto y la mamá vive en Lima. Entonces, y este padre solicita ante el juez una tenencia compartida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede dar o no se puede dar? Quisiera que por favor los que quieran participar levanten la mano, ¿no? Para ser más dinámico. Y ¿ustedes qué opinan? A ver, de repente hay un voluntario. No hay ningún voluntario. Continuamos con la ponencia entonces. Bueno, en este caso, según mi punto de vista, no es posible. No es posible porque ¿qué implica una tenencia compartida? Es compartir las obligaciones y los derechos. Por ejemplo, si va de lunes a viernes al colegio o al jardín, el padre podría llevarlo 3 veces por semana y podría apoyar con las tareas en las tardes. Pero al vivir en otra ciudad, de Tarapoto a Lima, ¿cómo lo va a ir a recoger al colegio? ¿Cómo va a ayudarle con las tareas? Entonces, no es lógico que personas que vivan en diferentes ciudades, ¿no? Puedan solicitar una tenencia compartida, ¿ya? Sin embargo, también, como lo he dicho anteriormente, la opinión del menor es muy importante y es tomada en cuenta por el juez, ¿ya? Hay otro punto muy importante, que las partes, cuando hay una separación, involucran mucho, ¿no? Como que los excónyuges o exconvivientes, es una forma de venganza que digan, tú no puedes ver a tu familia paterna, ¿no? O tú no puedes ir a visitar a tu familia materna. O si ya me separé de ti, bueno, míralo, visítalo tú aquí, pero no lo puedes llevar para que lo vean tu mamá, tu hermana, tu prima, ¿no? Entonces, pero también está contemplado que sí, deben pasar tiempo con la familia de los progenitores. Asimismo en las vacaciones y en las fechas importantes. ¿Ya? También es contemplado por este código. Ahora, sobre las medidas cautelares de tenencia y régimen de visitas en los procesos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Pues bien, ante esto, ¿qué tenemos? A veces, a través de un CEN o a las víctimas de violencia familiar, en la modalidad de violencia física, económica o psicológica, muchas veces cuando el menor se ve involucrado o es víctima indirecta o de manera directa, se solicita ante el juzgado especializado una medida cautelar,
ya sea de tenencia provisional o un régimen de visita provisional, ¿no? El juez especializado, ¿qué es lo que evalúa? ¿Qué es lo que toma en cuenta? En este caso, el juez no toma en cuenta de que la mamá no lo deja ver, de que no puede verlo, de que hay un chantaje, no. Aquí lo que la jueza ve son los factores de riesgo del menor. Lo que resguarda es la integridad física y psicológica del menor. Por eso se llama medida cautelar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que también se debe tener en cuenta? Que un régimen de tenencia compartida, como les había explicado, no implica el cese de una pensión de alimentos, ¿no? Los progenitores deben cumplir con sus obligaciones de educación, alimentación, salud, entre otros, por partes iguales. La obligación es del papá y de la mamá. Ya hay que dejar eso en claro. Ahora, según la normativa en el Perú, ¿quién tiene una mayor protección legal, el papá o la mamá? A veces hay un poco de debate en este tema, en realidad, a mi punto de vista, toda vez que en el artículo 340 del Código Civil nos dicen que si es niña, si tu hijo es niña, se queda con la mamá. Pero si tu hijo es niño y es mayor de 7 años, se puede ir con el papá. Y ahora, esto es contrarrestado o también confirmado, ¿no? Con el artículo 81 del Código de Niños y Adolescentes, donde lo dice ahí, ¿no? Hijos menores de 3 años se van con la mamá. En realidad esta norma es muy discutible y también muy aplicable, porque aquí está, cuando hay un menor, viene el papá y por venganza el niño tiene 1 año o 6 meses, si está en etapa de lactancia, dice sustracción de menor. No, pero no tenemos una sentencia de tenencia y yo tengo los mismos derechos que tú y me lo puedo llevar. Pero para eso la norma ha contemplado en este artículo que dice que si es menor de 3 años, se queda con la mamá. O sea, hay una protección que beneficia, ¿no? Más a la mamá, a mi punto de vista. Ahora, pero no solamente es a la mamá, hay un pequeño detalle en la norma. Ya yo siempre he dicho, el juez, ¿qué es lo que evalúa en un proceso de tenencia? Pues bien, el juez lo que evalúa en un proceso de tenencia en realidad es a la persona que está brindando todas las facilidades para que su hijo, su niña, niño o adolescente tenga un mayor contacto con el otro progenitor. Es decir, que no hay un impedimento de visita, que no hay un condicionamiento, que no haya una actitud de revancha, de venganza, una prohibición. Esto es evaluado por el juez. Por ejemplo, ¿no? Estamos en una audiencia de tenencia y el juez entra a una etapa como de conciliación y dice, bueno, aquí importa el interés superior del menor, vamos a ver qué es lo mejor para el menor. Antes de entrar a la etapa propiamente dicha, vamos a darles la oportunidad de conciliar, ¿no? A Paco y Ana, como era nuestro ejemplo. El menor de 5 años o la menor se encuentra con la mamá, en este caso con Ana, y le dice, bueno, Ana, explícame, ¿qué es lo que propones tú y qué días podría verle el papá a su hijo? Entonces Ana agarra y toma una actitud y dice, bueno, pues si gusta, que haga una videollamada de 1 hora, una vez por semana. O si lo quiere sacar, va a ser conmigo presente. Y no más de 1 hora. Y le corren traslado y el papá dice, sí, pero yo quiero compartir con mi hijo porque he estado en su etapa inicial, ¿no? Hasta sin el ejemplo era que tenía 5 años, hasta los 5 años. Entonces, él me reconoce como padre, hemos compartido tiempo con recreación, si bien es cierto como familia, con el papá, la mamá y el hijo, pero ahora quiero darme esa oportunidad de que él también me disfrute como padre, ¿no? De repente quisiera recogerlo del colegio, almorzar con él y llevártelo a tu domicilio, mientras dure el proceso y el juez lo disponga. Pero la mamá, Ana en este caso, dice, no estoy de acuerdo, no puedes ir a recogerlo. Señora jueza, no estoy de acuerdo. ¿Ustedes qué creen que ocurrirá? La magistrada va a evaluar
¿Qué es lo que hace un momento me he cansado de repetir? Y es importante, considero por eso, el principio del interés superior del niño. Un magistrado o una magistrada va a tomar en consideración primero lo que es mejor para el niño. Y lo mejor para el niño no es alejarlo del padre o alejarlo de la madre. Lo mejor para el niño es que se involucren los padres en el desarrollo para que este niño tenga una buena estabilidad emocional. Tampoco es imponerle dos casas, dos hogares y decir, bueno, pues papá y mamá se separaron y tú ya tienes dos casas. Te vas 3 días aquí y te vienes 3 días aquí. Yo estoy solicitando eso, porque yo también tengo derecho a estar con mis hijos al igual que tú. Pues no. Entonces, la magistrada va a evaluar primero si se va a una etapa procesal. El niño tiene que pasar una pericia psicológica para ver la estabilidad del menor, si es bueno para el menor o no. Pero si el menor está acostumbrado con la mamá, se evalúa la edad que tiene, se evalúa el tiempo que pasa con los progenitores. Por ejemplo, si al papá lo ve, pues de repente solo en las noches un ratito o una vez por semana, no va a pretender llevárselo de la noche a la mañana una semana. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Que el menor haga la pataleta y le diga, yo quiero ver a mi mamá y quiero irme con mi mamá. Y no le van a decir, bueno, pues, pero te toca conmigo una semana y te quedas. Entonces, eso va en contra del principio al interés superior del niño, que está resguardado en esta norma y en normas internacionales. ¿Ya? A grosso modo he querido, en realidad, en esta ponencia dar algunas particularidades, no el proceso en sí, porque el proceso en sí está en la norma, en el código, y de repente muchos de ustedes ya son expertos en eso, ¿no? En las etapas que tiene la tenencia en sí, pero he querido que se tenga en cuenta esto, ¿no? Ahora, lo que sí me pareciera, no sé, pues de repente ustedes quieran tocar o tener alguna duda sobre el proceso, en realidad me gustaría tocarlo, un tema, pero es bastante amplio, ¿ya? Pero lo puedo hacer algo, una vista general de repente, ¿no? Eh, Ahora, cuando hablamos del tema de tenencia, tenemos dos formas. ¿Qué es lo que un abogado debe recomendar? En principio, cuando alguien nos pide una orientación legal y nos dice, bueno, tengo un problema, ¿no? Yo quiero eh, un documento que me diga que yo tengo la tenencia y que el papá no me lo va a quitar, ¿no? O viceversa. Entonces, nosotros tenemos que orientar. ¿Tienes buena comunicación? ¿Le permites la visita? ¿No le permites la visita? Dicen, bueno, sí, sí, sí tengo una buena comunicación, le permito las visitas, pero igual mañana puede cambiar, puede tener otra pareja y cambie de opinión y me quiera quitar a mi hijo. Perfecto, es válido. Entonces tenemos que recomendarle que recurran a un centro de conciliación. Los abogados, en mi punto de vista, tenemos que ser más conciliadores que irnos a un proceso judicial. Tenemos que ser claros que un proceso judicial de tenencia no va a durar menos de 2 años. Es un proceso largo, agotador, perjudicial para el niño, niña o adolescente. Y tenemos que explicarle a las partes que los más afectados en un proceso de tenencia muchas veces son los niños. Que es mentira que no van a ser parte del proceso. Claro que van a ser parte, van a pasar por pericias psicológicas, van a ser llamados muchas veces por los magistrados. Entonces, tenemos que ser claros si están dispuestos a exponer a sus hijos a este evento, ¿ya? Y proponerles una solución alternativa de conflictos, que es una conciliación. Bueno, estamos en buenos términos, hemos quedado, ¿no? Que vas a visitarlo tales días, no te quiero impedir, quiero que haya una buena comunicación y que si no funcionó como pareja seamos buenos padres. Bueno, entonces vamos a materializarlo a través de un acta de conciliación que tiene en realidad título ejecutivo, ¿no? Que tiene el peso de una sentencia. Explicarle a las partes, porque para resguardar y evitar futuros problemas. Ahora, solo en el caso de que no haya ese acuerdo, que es como el 80%, que lastimosamente no hay un acuerdo mutuo, ya porque, como expliqué, ya sea por revancha, ya sea por no pasar una pensión de alimentos,
por buscar sus intereses propios, no están dispuestos a ceder en cuanto a la tenencia. ¿A quién pertenece la tenencia, no? Esta modificatoria de la ley en realidad es muy discutible. Si bien es cierto, favorece en los casos de que hay madres o padres de que impiden, ¿no? De que el menor eh, tenga un momento, tenga el contacto con el padre, pueda compartir, ¿no? Un momento, pueda salir a un parque, tomar un desayuno, comer, o en una fiesta festiva como su cumpleaños o Navidad. Entonces, para este tipo de figuras donde no hay, donde una de las partes no permite este contacto, este acercamiento entre padre e hijo, esta figura me parece excelente. Sin embargo, según mi punto de vista, para los es muy discutible porque esa tenencia compartida ha llevado a confusión, como lo expliqué, porque lastimosamente en su mayoría los varones se han mentalizado de que la tenencia compartida yo me lo llevo 3 días, ¿para qué? Para que la mamá sufra, para ocasionarle un sufrimiento, para ocasionarle, no es como un chantaje, para que siempre sea. Lastimosamente, yo lo vinculo mucho a una violencia psicológica. He visto casos por mi experiencia y por mi trabajo de que solamente por venganza o represalia ven este tema de tenencia, cuando a veces las mujeres han denunciado por violencia familiar, ya sea violencia física, psicológica, económica, hasta sexual, porque como sabemos, en un matrimonio también existe el delito de violación sexual cuando es en contra de su voluntad. Entonces, a raíz de esta denuncia, y más con la modificatoria de la ley, ahora se cogen y dicen, tú me denunciaste y voy a pedir mi tenencia compartida. Porque no les explicamos bien, ¿ya? Hay que tener bastante en cuenta. Bueno, de repente hay preguntas, por favor, para hacer un poco más dinámico la clase. Como les expliqué en un principio, se les agradece por la ponencia. Bueno, lo que quise dar son algunos alcances, ¿no? En realidad, más que el proceso propiamente dicho, algunos alcances, particularidades así puntuales que nos va a servir de repente como estrategia, ¿ya? Y si quieren hacer algunas preguntas, alguien tiene un caso, podemos debatirlo en estos momentos, ¿no? Gracias. Sí, primeramente, muchísimas gracias, estimada doctora Cara, por acompañarnos el día de hoy en una sesión más sobre tenencia compartida. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos varias preguntas a través de la plataforma. Vamos a dar lectura a la primera pregunta, que es de la doctora, del doctor José Segundo Madriaga Álvarez, quien nos dice: doctora, buenas noches, gracias por su ponencia. ¿Qué sucede cuando el menor no quiere que su progenitor lo visite? En este caso, ¿se puede obligar al menor a las visitas de su padre conforme a la resolución del juzgado o un reproche del magistrado? Bueno, en este caso, cuando el menor no quiere, pero no quiere, ¿por qué? Porque de repente la mamá le ha venido hablando mal del otro progenitor, porque le ha mentalizado de que el papá es malo, porque le ha mentalizado de que el papá les abandonó, o quizás porque se siente con temor, ¿no? Porque hay que aprender a diferenciar por qué un menor no quiere ir con la otra parte. A veces hay padres que transmiten miedo porque el niño ha visto violencia en su hogar, porque ha sido víctima propiamente dicho de violencia. En estos casos no se le puede obligar, ¿no? Se pone de conocimiento al juez de que pase, ¿no? En audiencia también se tiene que poner en cuenta, antes de la resolución se tiene que tomar en cuenta este punto. ¿Por qué? Porque acuérdense que si hay un proceso judicial, el menor sí o sí pasa por una evaluación psicológica. En esta evaluación, el especialista dirá, el menor tiene miedo al papá, no quiere ir, ahí dirá, pues, ¿no? Entonces, con este informe, en realidad la juez no va a resolver de que el menor tiene que ver. El juez lo que ve es de manera gradual. Si bien es cierto, va a resguardar el derecho en la otra parte, pero es de manera gradual. Puede ser de repente con visitas por horas, sin externamiento, comenzar a un día, media mañana, puede ir aumentando, siempre priorizando el interés superior del menor.
pero no lo puede obligar. ¿Ya? Y muy pocas veces hay una resolución cuando el menor no quiere ir o cuando le tiene miedo al progenitor. ¿Ya? Por Muchas la gracias. pericia que pasa. No sé si con eso Muchas contesto gracias. tu pregunta. Hay una segunda pregunta acá. Sí, hay A una ver, pregunta de la doctora Claudette, quien nos dice, ¿qué pasa? doctora, buenas noches. ¿Qué pasa si la madre no permite que el padre visite al menor sabiendo que el menor desea ver, visitar y estar con el padre? Bueno, en este caso justamente es lo que yo les decía, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Están obstaculizando, no están permitiendo el contacto, ¿ya? La otra parte puede solicitar su régimen de visita o en este caso en una demanda de tenencia puede dejar constancia para que el menor también pase una pericia psicológica. Acuérdense que aquí lo relevante, lo puntual, es la pericia psicológica que va a pasar el menor. O sea, la mamá le puede mentalizar, el papá le puede mentalizar, pero en esta pericia no se va a dejar mentir. ¿Ya? Hay profesionales especializados en estos temas que van a transcribir en un documento el informe de por qué el niño no visita. Si, qué es lo que le dice la mamá o es más, los padres también pasan pericia psicológica. Hay que tener en cuenta, en un proceso de tenencia también es obligatorio que pase la visita social y la visita psicológica, ¿no? El informe psicológico es obligatorio. Entonces, aquí la mamá, si hay un impedimento, tiene que solicitarlo vía judicial, ¿no? Porque es un requisito más que el juez tome en cuenta para facilitar una tenencia compartida, ¿ya? Para que la mamá no impida, ¿no? La mamá o el papá no impida este acercamiento con el menor, ¿no? No, mejor dicho, permite el contacto. ¿Por qué? Porque si el niño quiere verlo y la mamá no le impide, ¿qué es lo que está haciendo? Está afectando al menor. Es un tipo de violencia psicológica. Es más, acá hay varios delitos. Hay un delito también, a mi punto de vista, ¿no? Aparte de que no permite la tenencia, hay una violencia psicológica por parte de la persona que no le permite ver al papá. Está afectando la estabilidad emocional del menor. ¿Ya? No sé si con eso respondo a su pregunta. Muchas gracias, doctora. Tenemos bastantes preguntas, pero vamos a dar lectura a la pregunta de la doctora Aide Mercedes. La doctora Aide Mercedes nos dice, doctora, buenas noches. ¿Qué pasa cuando los padres no quieren cuidar a su menor hijo y los abuelos sí? A ver, en este tema, en principio quiero aclarar que la responsabilidad son de los padres, ¿ya? La obligación son de los padres. Solamente, acá no hay tenencia a los abuelos, ¿ya? Existe la figura del acogimiento provisional por parte de los abuelos. ¿Cuándo ocurre esta figura? No solamente cuando no los quieran cuidar, sino cuando hay un tipo de violencia, hay una denuncia, por ejemplo, hay una violencia psicológica de parte de los padres o un abandono moral y un abandono económico, ¿ya? Eso aquí se traslada a una figura de violencia psicológica y económica, ¿ya? Por parte del papá y por parte de la mamá. Entonces, solo en esos casos los abuelos pueden solicitar vía judicial un acogimiento provisional de ese menor, ¿ya? Porque en principio la responsabilidad es de ellos. Ahora, con este acogimiento, ¿qué es lo que va a pasar? La abuela puede accionar el derecho de pedir una pensión de alimentos al papá y a la mamá para el buen desarrollo del menor, ¿ya? A ver, la Muchas siguiente gracias, pregunta. doctora. A las personas que tuvieran de repente un caso o una pregunta bastante extensa, les pedimos levanten la mano para que puedan explicarle a mayor profundidad los casos a la profesora, ¿sí? Vamos a dar lectura a la siguiente pregunta de la doctora Gaby, quien nos dice, doctora, ¿desde qué edad se puede pedir la tenencia compartida? Mire, en realidad el código no especifica la edad exacta de pedir la tenencia compartida. Sin embargo, como les expliqué hace un momento, entre el artículo 300, el Código Civil, ¿no? El Código Civil nos indicaba que si es niña, le corresponde a la mamá, y si es niño, si tiene más de 7 años, se puede ir con el papá, ¿no? Y el Código del Niño y Adolescente nos dice que si tiene menos de 3 años, está con la mamá. Entonces,
¿Qué es lo que nos está diciendo tácitamente? Que a partir de los 4 años ya pueden pedir la tenencia compartida, ¿no? Es lo que tácitamente nos dice el Código del Niño y Adolescente. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a dar lectura a la siguiente pregunta. Es una pregunta bastante extensa A ver, vamos a solicitar en todo caso a los doctores que tuvieran casos bastante extensos que levanten la mano, por favor, para evitar estos contratiempos. El doctor Augusto Antonio nos dice, doctora, ¿qué opinión le merece el hecho de que de manera indebida se ha hecho común hoy en día? Es más, se ha incrementado escandalosamente las denuncias por violencia moral, psicológica e incluso falsamente falsamente física en contra del menor o de la menor o integrantes del grupo de la familia que acompañan. Doctor Augusto, por favor, para evitar de repente una mala formulación de su pregunta, yo le pediría levantar la mano para hacer una correcta formulación de su pregunta, por favor. Por mientras voy a trasladar la pregunta de la doctora Patricia Alemán por un tema de tiempo, que nos dice la última, doctora, a ver, acá está la pregunta de la doctora Luz Abarca. Ya vamos a darle lectura entonces. Nos dice, doctora, buenas noches. Hecho, la madre del niño de aproximadamente 1 año falleció. Por tanto, el niño vive con el padre y los abuelos paternos. En el cuidado del niño ayuda la abuela paterno y una niñera. En este caso, el padre tiene la tenencia de hecho del menor. ¿Este padre tendría que solicitar el reconocimiento de tenencia? Nos pregunta la doctora Luz Abarca. Bueno, en este caso ya no es necesario el reconocimiento de la tenencia porque acuérdense que la patria potestad y la tenencia son exclusivamente el padre y la madre. No habría otra persona que pueda solicitar la tenencia y si ya la madre ha fenecido, ya no es necesario solicitar el otorgamiento de la tenencia. Muchísimas gracias, doctora. Ahora sí le vamos a ceder el audio al doctor Augusto. Doctor, ahora sí coméntele a la doctora su caso y su pregunta, por favor. ¿Se me escucha? Correcto. Sí. Doctora, muy buenas noches. Con las disculpas del caso, en realidad queríamos pedir su opinión respecto a lo que también usted ha señalado en que resulta hoy en día que lamentablemente cuando uno quiere hacer su teoría del caso o en todo caso la estrategia que se plantea, y no solo de un abogado, sino lamentablemente de las propias padres involucrados en este tema, ¿no? En el hecho de marginar la posibilidad no solamente de que el menor esté con el padre o con la madre, sino que se ha dirigido escandalosamente a un incremento de denuncias por violencia, considerando con un objetivo claro, la tenencia, consecuentemente el régimen de visitas y por el otro lado la propiedad. Entonces, en este caso resulta de que las denuncias que se hacen no solamente se hacen en contra supuestamente del padre o de la madre, involucrando obviamente a todos los integrantes de la familia que comparten su vivencia, ¿no? Y entonces se dice de que estarían arruinando su proyecto de vida, sería una persona tóxica para que pueda tener la posibilidad, no solamente en el régimen de visitas, sino ya estamos hablando en el caso de la tenencia compartida, ¿no es cierto? Y entonces en ese sentido se está proliferando de manera escandalosa esta situación. Yo quisiera saber cuál es su opinión, porque esto es lo que está ocurriendo lamentablemente hoy en día. Muchas gracias. Ya, bueno, a su pregunta hay varias preguntas, ¿no? Voy a ver si entendí, vamos a tratar de responder todas. Usted me indica de que un caso X existe una denuncia por violencia física, psicológica y económica con la pretensión de solicitar una medida cautelar de tenencia provisional y régimen de visita y así impedir al padre el acercamiento, ¿no? Algo así, y no solamente al padre, sino también a los familiares, ¿no? ¿Estoy ante esa figura o me equivoco? Doctor, ¿me escucha? Doctor Augusto. Bueno, vamos a suponer que sí, estamos frente a esa figura, ¿ya? En ambos casos. Ya, en ambos casos. En esa figura tenemos que tener en cuenta algo nosotros. Si bien es cierto, toda persona tiene derecho a interponer la denuncia verbal ante una comisaría, fiscalía o juzgado de violencia familiar, sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que si estamos hablando de una violencia física,
tiene que ser acreditada con un reconocimiento médico legal. Si hablamos de una violencia psicológica, para que sea delito, tiene que haber una pericia psicológica, el cual concluya que existe afectación psicológica de tipo conductual, ¿no? O cognitivo, tal como especifica la norma. Entonces, no estamos hablando de presunciones ante este hecho, estamos hablando de delitos que se están corroborando. Si bien es cierto, el juzgado de violencia o el juzgado especializado para la emisión de medidas de protección no requiere medios de prueba o no espera el reconocimiento médico legal. Sin embargo, también tiene que tomar en consideración los informes que se remiten, no solamente la denuncia, y para evaluar el riesgo, ¿no? El cual la comisaría va a sacar, ¿no? La ficha de valoración de riesgo. Con esta ficha de valoración de riesgo, si considera que no hay un riesgo, es leve, entonces citará audiencia, incluso en casos moderados, muchas veces los jueces citan audiencia para que puedan exponer su teoría del caso a ambas personas, ¿no? Ahora, en caso de que no haya audiencia y sea un riesgo moderado o severo y se dicten las medidas de protección, nosotros sabemos que existe un mecanismo para apelar las medidas de protección. Estamos hablando en el ámbito tutelar, ¿eh? No en el ámbito penal, porque en el ámbito penal definitivamente, si no existen medios de prueba, no existe reconocimiento médico legal, no existe una pericia psicológica, ese caso se va a archivar, ¿ya? Pero estamos hablando en el ámbito tutelar de las medidas de protección propiamente dichas. En este caso, en la apelación, fundamentaremos, la persona X me ha denunciado por violencia física. En primer lugar, no existe un reconocimiento médico legal y si existe, no tiene lesiones. Me ha denunciado por violencia psicológica, sin embargo, a la actualidad, en el informe emitido no presenta o no se presentó o no pasó la evaluación, con el cual no hay un medio probatorio eficiente que acredite la comisión del delito. Y la violencia económica se puede acreditar, pues si el padre está cumpliendo o no. Ahora, si es la pregunta aquí sería, o mayormente para dar una medida cautelar, es cuando el niño se ve afectado, no cuando las partes denuncian. Hay que tener en claro algo. Cuando estamos frente a una demanda de violencia familiar, sí podemos solicitar las medidas cautelares cuando el menor sea una víctima directa o indirecta. ¿Qué quiere decir? Cuando el niño sea el agredido físico-psicológicamente o cuando el menor presencie los hechos de violencia. Y si presencia los hechos de violencia, pasa una pericia psicológica y esta pericia arroja que sí, el niño efectivamente está afectado por lo que ha apreciado, por la violencia, el cual ha visto durante un periodo de tiempo, entonces sí o sí le van a dar las medidas cautelares, porque estamos hablando de un delito, de una víctima indirecta, y la ley 3036-4 lo contempla, ¿ya? Hay que tener en claro nuestra pretensión, y también como abogados existe la vía de la apelación, ahí podemos ingresar. Pero si es el caso de que el menor es una víctima indirecta, tiene una pericia psicológica, la mamá tiene un médico legista, tiene una pericia psicológica, no estamos hablando de una denuncia falsa o calumniosa, porque hay medios de prueba que acreditan la comisión del delito. Sería una denuncia calumniosa cuando no hay elementos de convicción que acrediten la comisión del delito, según mi punto de vista. Ahora, en cuanto a los familiares, la tenencia, como lo especifiqué, la tenencia en realidad son de los padres, padre y madre, ¿ya? Ahora, el que tenga una medida cautelar de régimen de visita y tenencia no le impide al otro progenitor iniciar un proceso de tenencia compartida o por lo menos un proceso de régimen de visitas, ¿ya? Y salvaguardando siempre el interés superior del niño, pero no hay ningún impedimento, ninguna norma legal que impida que haga valer sus derechos a un régimen de visita o una tenencia en su defecto. Sí, con eso respondo a su pregunta. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta de la doctora Patricia Alemán, pero levantó la mano, le vamos a ceder el audio. Buenas noches, doctora Patricia. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Bueno. Doctora, para hacerle una consulta, como le escribí en el chat, ¿qué sucede cuando ambos progenitores tienen una acta de conciliación? Sin embargo, el padre nunca ha cumplido, ¿no?, con el régimen de visitas que se acordó debido a su cambio
de residencia por su trabajo y viene a visitarlo al menor cada 6 meses, cada 7 meses. El menor, debido a esto, lleva una terapia psicológica y por recomendación del profesional psicológico le dice a la madre, ¿no?, que le impida la visita del padre tan esporádicamente porque el niño presenta un daño psicológico por abandono. ¿Qué acciones legales podría tomar en este caso el padre, doctora? Bueno, antes que nada, debemos aclarar algo. Usted me indica de que tienen una conciliación y, ¿no?, de que hay un régimen de visita que no se está cumpliendo por parte del progenitor. En estos casos, ¿cuál es el medio probatorio para llevarlo a la vía judicial? Pues tenemos que hacer una constatación policial de que no está cumpliendo con el acuerdo conciliatorio. Porque usted puede llegar al juez, no hay ninguna denuncia, ninguna constatación policial de que no está cumpliendo, y el padre puede decir, yo sí lo he estado viendo. Y ella me está impidiendo por una revancha, una venganza, que de repente yo estoy rehaciendo mi vida, que yo ya voy a formar otra familia, ¿no? Existen varios factores. Ahora, en cuanto a que el menor está pasando una terapia psicológica, me indica, ¿no? Si es así, terapia son varias sesiones, hay que tener en cuenta algo, hay que saber diferenciar. Una pericia psicológica muchas veces es entre 1 a 2 sesiones, pero una terapia psicológica es para sanar, es para trabajar con el menor. Y esta terapia no es para prohibir ver a su progenitor, ojo, y el profesional lo explica. Esta terapia es para enseñarle al menor cómo superar ese hecho, esa afectación, para que haya un mejor acercamiento, una mejor comunicación. A veces primero comienzan con el niño y mandan a llamar a los padres. En este caso a usted, o en su defecto también a ambos padres. Yo le recomendaría de que si es el hecho de que manden a llamar a ambos padres, también le haga de conocimiento al padre para que asista y escuche la recomendación de la psicóloga, ¿ya? Y no es una causal de que si no lo ve 6 meses, no lo ve a su hijo. En realidad usted me está indicando que es por un tema de trabajo. Lo que sí aquí habría es un incumplimiento del acta de conciliación, que es otra cosa, y que usted podría pedir la variación de ese régimen de visita porque está incumpliendo con esa acta de conciliación. Eso sí se le permite la norma, pero lo que no le va a permitir es el impedimento, la obstaculización, ¿no? Entonces yo le recomiendo que si converse, ¿no? Si es que es una pericia, si es que es una terapia propiamente dicha, converse con el profesional para que le explique bien bajo qué fundamentos, o en el informe detalla, ¿no? Bajo qué fundamentos indica de que la afecta psicológicamente cuando el padre la ve, pues, ¿no? Después de tiempo, y que no lo puede ver. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener bastante cuidado con eso, con lo que el profesional nos transmite, porque eso puede ser a veces utilizado incluso en nuestra contra en un proceso judicial. ¿Ya? Eso sería todo. Muchas gracias, doctora Leo Patricia. ¿Va a completar algo? Ahorita le vamos a pasar, doctor José Miguel. Vamos a ir en orden. Sí, doctor. Si no tiene nada que agregar, doctora Patricia, ¿o va a agregar algo? Sí, una última pregunta, doctora. ¿Desde qué edad el juez valora la decisión del menor? Mire, es según el artículo 384 del Código Civil, como le dije, a partir de los 7 años, ¿no? Valora de que el papá el hijo se pueda ir con el papá. En este caso, la tenencia compartida, para que valore al menor, entonces, es que, por eso le digo, en esta etapa de la tenencia compartida o valore la opinión del menor, que es importante, el juez sí o sí le va a hacer que pase una pericia psicológica. ¿Para qué? Para que ahí se detallen los indicadores que existen en su educación, en su entorno familiar, qué es lo que le afecta, qué es lo mejor, qué es lo conveniente para el menor. Y con este informe recién el juez evalúa si realmente va en contra del interés superior del niño que el papá tenga esta tenencia compartida. En el caso de que el papá quiera una tenencia compartida, no le dé y usted tenga la tenencia exclusiva. Pero en su caso usted entiendo que tiene la tenencia exclusiva y el papá solamente el régimen de visitas, ¿verdad? Así es, doctora. Y en este caso yo le recomiendo que haga una variación
¿no? O una otra invitación, un cambio en el régimen de visita, porque si el señor no le puede ir lunes, miércoles y viernes, o haga una constatación policial de que él esté incumpliendo este régimen de visita, esta conciliación. Eso sería todo. A ver. Muchas gracias, doctora Patricia. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctor Godofredo. Buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches. Y por intermedio suyo a todos los colegas, y le agradezco por la respuesta. El caso es el siguiente, a ver, voy a ser un tanto sucinto. Es una pareja de esposos, a la fecha están casados, y surge un tema de infidelidad, entonces el esposo se retira del hogar conyugal, y la señora, que por cierto también es abogada, también por un tema de trabajo se retira a otro lugar. Cerca de Navidad, en el 2021, o en el 2020, perdón, en el 2020, cerca de Navidad, es donde, bueno, el padre dice, oye, quiero verla a mi hija, ¿no? Quiero verla, por favor. Su cumpleaños es el 13, pero déjamelo un poquito más, me voy a quedar hasta Navidad. Ya, pues tratándose de tu hija, no hay problema, bueno, ya nuestro tema pasó, ya pasó 8 meses. Oye, pero recuerda que no me estás pasando alimentos, ¿ah? Bueno, pasa el 13 de diciembre, llega Navidad y pasado Navidad, oye, voy a recoger a la bebé. Disculpa, ¿qué bebé? No, yo tengo la tenencia de mi hija. No te la puedo dar. Se interpuso todos los medios habidos y por haber, desde sustracción de menor, un habeas corpus, una denuncia por secuestro. Todas han sido desafortunadas. A la fecha estoy viendo este caso, doctora, pero está solicitando el padre una variación en la prestación de alimento, porque ahora él tiene, ¿no?, la tenencia. Pero este señor, previo a eso, ha tenido denuncia por violencia familiar, le han dado las medidas de protección a la señora. No tengo la resolución ahorita a la mano, tampoco la he revisado. ¿Cómo es que en primera instancia le dieron la tenencia al señor? Esto se ha apelado. En segunda instancia, entiendo, los jueces de sala están, por lo menos nos han escuchado, desde ahí ya tengo conocimiento un poco más cercano del caso, pero la pregunta es la siguiente, doctora. Ahora, son dos menores. A la fecha la menor tiene 8 años y el pequeño tiene 5 años. Entonces, ahora, el compromiso que hubo en el 2020 al momento de la separación era de que él iba a pasar una pensión de alimentos de 1.200 soles. Entonces ahora, contrario censu, dice, como yo iba a pasar por cada hijo, ahora me la pasas tú, ¿no? Pero está en estado de apelación. Entonces, él también interpuso una medida cautelar a efectos de que, bueno, permanezca todavía en su poder la menor, ¿no? Entonces, viendo esa situación, hemos propuesto una liquidación de alimentos del periodo que no pasaba alimentos. Entonces, la pregunta es la siguiente, doctor. A la fecha, ¿está todavía ventilándose esta demanda de liquidación de pensión de alimentos? Porque no ha pasado un periodo. Pero él, a su vez, ahora ha pedido este 2023 ya la variación para que mi patrocinada pase la pensión de alimentos por la cantidad de 1.200 soles. ¿Cuál debería de ser el criterio del juez, ya que fue desfavorable, además de tener medidas de protección, tanto los dos menores, tanto la señora, y aún así le dieron la tenencia? Ojalá, decimos que la justicia es ciega, pero la justicia tarda pero llega, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, esperemos que la sala falle a nuestro favor y nos den la tenencia. Ahora ya hay una especie del padre, ya un convencimiento total a la menor, que no lo ve. Mi clienta, la señora, no lo ve. 2020, 2021, 2022, y este 2023 recién le permitió hablar por teléfono, ¿no? Entonces, ese es el caso. Muchísimas gracias. Perdón que le corte. ¿Y usted ha pedido medidas cautelares cuando se lo llevó de régimen de visitas? Sí, se estableció medidas. ¿Y tampoco se lo dieron? Tampoco. O sea, en principio, claro, el caso que usted
me está exponiendo, a ver, para poder responder su pregunta, es interesante en realidad, pero irregular a su vez. Bueno, lastimosamente ahora en el Perú vemos de todo, ¿no? Pero existe todavía personas y jueces honorables que van a actuar de acuerdo a la norma. Por eso es importante que nosotros, ante una defensa de algún caso, uno, seamos claros, dos, conozcamos bien las normas y nos basemos en eso, en convenios internacionales, en normativas vigentes, en jurisprudencias, ¿no? En casaciones respecto a este caso. Ahora, a mí me parece muy peculiar porque, a ver, ¿la mamá tenía la tenencia en un principio o solamente no había ningún documento de tenencia? A ver, por favor, si me aclara esto, doctor. Bueno, supongo que no ha tenido la tenencia, ¿no? Porque si hubiera tenido la tenencia, el papá no se la ha podido haber llevado. Entonces, entiendo que de buena fe le dio para sus visitas. La pregunta aquí, si el papá ha solicitado la tenencia, el juez bajo qué argumentos le ha otorgado al papá. Uno, ha tenido que, para otorgarse la tenencia, sí o sí, como les expliqué, pasa una pericia psicológica, una visita social. Si es que están 8 años y ya estudian, tiene que ir al colegio donde ha estudiado, hablar con los profesores, pasa también el menor una pericia psicológica, así como los padres. Entonces, no se pueden obviar esos pasos en un proceso de tenencia. Entonces, ahora que usted me indique que en la primera instancia le hayan dado la tenencia y no hayan hecho caso, usted lo ha apelado, bueno, me indica, es más, está denunciado por violencia familiar, la norma misma nos indica de que las personas que están demandadas por alimentos no pueden solicitar la tenencia, salvo causa justificable. ¿Qué sería esa causa justificable? Bueno, es interpretativo. De repente tiene una enfermedad grave que no, le ha imposibilitado trabajar durante ese año, durante unos meses, ¿no? Pero que él ya se recuperó, quiere ver a su hija y va a empezar a cumplir con sus obligaciones. O de repente tengo una enfermedad terminal, no le puede pasar pensión, pero quiere compartir un tiempo de calidad con su hijo. Entonces, para mí eso sería una causa justificable. Acuérdense que la norma es interpretativa, pero bajo ningún modo un padre que está denunciado por un proceso de alimentos puede tener la tenencia. Entonces, hay que ver todos estos puntos y buscar jurisprudencias, casaciones y adjuntarlo a la apelación, ¿no? En este caso, el juez superior lo va a evaluar y es muy probable que cambien la decisión judicial, ¿no? Porque es muy arbitraria en mi punto de vista. En realidad, es más, en audiencia incluso ha podido usted interponer una medida cautelar de tenencia compartida. Como les expliqué, en audiencia nosotros podemos solicitar una medida cautelar de tenencia compartida o tenencia exclusiva. ¿Cómo? Tenemos que aquí indicar así puntualmente cuál es el interés superior del niño. Señor juez, el niño es una persona agresiva, tiene denuncia por violencia familiar, es una persona, no sé, pues que ha incumplido con su deber de padre, ha ejercido violencia económica. Entonces, el menor no se reconoce con el papá, no lo ha visto durante mucho tiempo, vive lejos, no vive cerca como para que lo visite, no le llamaba con regularidad, no lo sé. Entonces, con esos indicadores es suficiente para que el juez le dé una tenencia compartida, ¿ya? Entonces, o exclusiva en su defecto, dependiendo de cada caso en concreto, ¿no? Porque debe haber más detalles en el caso que se podrían tomar en consideración. Aquí yo considero que había una quizás deficiencia en eso, ¿no? En las estrategias de defensa en cuanto a las medidas cautelares que se ha podido solicitar, ¿no? De repente. O también, como usted me acaba de indicar, una mala interpretación o una mala resolución, pues, ¿no? Que lastimosamente es común ahora, pero que esperemos que todavía existen abogados, ¿no? Con ética profesional que van a ajustarse a la norma. Busque jurisprudencia, hay mucha jurisprudencia del tema. ¿Ya? Bueno, sí, con eso resuelvo. Muchas gracias, doctora. Ha sido un tema creo que bastante interesante porque hay bastante preguntas, no solo por el chat, sino también a la mano levantada, a la plataforma de Zoom, más de 220 personas a través de esta plataforma. Le agradecemos a todos los participantes y le solicitamos formular su pregunta al doctor Jonathan Chambi
Vamos a pedir a partir de estos momentos de repente ser bastante concisos con nuestras preguntas. Al doctor José Miguel, que nos está acompañando con la cámara prendida desde hace ratos, le vamos a dar la mano levantada en un rato, doctor. Estamos siguiendo en el orden, doctor, y le vamos a llamar, doctor. Adelante, doctor Jonathan. Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches. Este es un caso de, mire, es una menor en la cual su mamá demandó lo que es la pensión de alimentos y adicionalmente la tenencia. Pasa que pasado un tiempo, la mamá empieza a desentenderse de la menor. Para esto, el papá tiene un régimen de trabajo de minería, 14/7, digámoslo así. Y pasado un tiempo, la mamá se empieza a desentender de la menor y la menor empieza a vivir con la abuela materna de la mamá. Ya. Para esto, la abuela materna tiene una buena relación con el padre de la menor y por el tema de que se ha desentendido la menor está actualmente con la abuela materna. Entonces el papá igual cumple con pasar la pensión de alimentos, de la cual la mamá no lo invierte o no lo gasta en la menor, y el papá quiere quedarse con la menor, quiere tener la tenencia de la menor. Entonces el papá podría solicitar la tenencia de la menor para que el papá la tenga y adicionalmente la podría tener la abuela, esto por el tema de que el padre trabaja en un régimen de minería, podría suceder ello. Y lo otro, ¿qué pasaría con la pensión de alimentos que actualmente cobra la mamá, pero que no la gasta en la menor, ¿no? Esa sería la pregunta, doctora. No sé si me ha entendido. Ya, sí. A ver, mire, para responder a su pregunta, usted hace un momento dijo de que la mamá se desentiende de la menor. Entonces, para hablar de que se desentiende la menor, tendremos que ser más específicos, ¿no? Está en estado de abandono, está en estado de negligencia. ¿Cuál sería? En realidad, los casos tienen sus propias particularidades, como siempre digo. En este caso, el señor trabaja 14/7. La tenencia es exclusiva de los padres, solo cuando los padres cometen un delito, violencia psicológica, física, económica u otros delitos, son condenados. Excepcionalmente, tienen un acogimiento provisional por los abuelos. En este caso, el papá trabaja 14/7 y él quiere la tenencia, entiendo yo, con la figura de no pasar los alimentos y de que la abuela lo tenga. Entonces, como usted me lo ha planteado, ¿no? Yo presumo, si fuera magistrada, yo diría, bueno, usted, su interés es económico, porque usted no está pensando en el menor, salvo que, diferente figura, usted me diga, tengo una constatación policial de que la menor ha estado en estado de abandono. ¿Cómo? La mamá le golpea, la deja sin comer, la deja encerrada, la mamá es alcohólica, la mamá es drogadicta, la mamá es delincuente. Entonces, ahí el menor está en riesgo y se está vulnerando sus derechos, se está vulnerando el principio del interés superior de ese niño. Acuérdense que en este proceso de tenencia lo que prima es el interés superior del niño, no del papá, no de la mamá, no de lo que piensa el papá ni lo que piensa la mamá, porque muchas veces confundimos cuando la mamá está iniciando otra relación, tiene la tenencia. Entonces el papá en represalia dice, está rehaciendo su vida, ya no pasa mucho tiempo con mi hija, entonces te voy a quitar a mi hija. Y esta figura está mal en realidad. Acuérdense que las represalias, las amenazas, el impedir este contacto no está permitido. O sea, no son considerados para un tipo de tenencia. Lo que podría solicitar en este caso de repente es un régimen de visita más específico. Si el señor trabaja un 14/7, de repente los 7 días que descansa, poder estar pendiente de su hija, llevarla al colegio, salir a pasear, a comer, a tomar desayuno, un fin de semana, ¿no? Llevarla a una recreación. Yo recomiendo, eso sería lo ideal, pedir un régimen de visita más específico a su situación, ¿no? Porque cada caso es diferente. Ahora, en cuanto él pueda pedir la variación de la tenencia, sí, está en su derecho. La norma no le impide que pida la variación, pero lo que va a evaluar el juez, como le indiqué hace un momento, son todos esos detalles, ¿no? Muy bien, yo te admito la demanda, pero en el proceso tú me tienes que dejar en claro por qué estás pidiendo tú tener la tenencia y no la mamá. ¿Qué es para ti que se desentienda de la menor? ¿Cómo pone en riesgo la integridad de la menor? ¿La menor está en riesgo o no está en riesgo? Para yo variar la tenencia a tu favor.
porque tú no vas a estar, va a estar la abuela. Entonces, el juez ve todos esos detalles, ¿no? Por eso le digo, hay que ser específico. Si la mamá es alcohólica, lo abandona, le deja sin comer, de repente descuidada en el aseo personal, una constatación policial, ¿no? El presunto estado de abandono, que es un medio de prueba para acreditar si realmente el menor está en riesgo, ¿no? Hay que tener, acuérdense que en vía judicial los medios de prueba son lo determinante. Con eso termino. A ver, la siguiente pregunta, por favor. Muchísimas gracias, doctora. Adelante, doctora Giovanna, buenas noches. Doctora Giovanna, si no puede activar la doctora Giovanna, sí, formule su pregunta a través del chat. La doctora Erika, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, adelante, tenía doctora un Giovanna. pequeño problema con el audio. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Doctora, mi pregunta en el punto siguiente. Mira, hay un caso de un menor de 5 años y hay una sentencia de régimen de visitas. El punto es que hace un año el menor iba regularmente con el padre cumpliendo el régimen de visitas. Pero ya hace casi un mes la madre ya no quiere, o bueno, no se viene cumpliendo el tema del régimen de visitas por parte de la mamá, indicando que el menor no quiere ir a la casa de su progenitor, ¿no? Entonces, ¿qué medidas tomar, digamos, para que se haga efectivo este régimen de visitas, ¿no? Si no hay ningún motivo, digamos, por parte del progenitor, o sea, si ha habido un maltrato o algún, digamos, un ambiente no adecuado o de repente que le afecte al niño para que no pueda ir, ¿no? Claro, no hay un motivo. Es más, el papá ha hablado con la mamá indicándole, ¿no?, que está preocupado porque, o sea, le sorprende de que el menor ya no quiera ir a la casa, ¿no? Porque solamente el régimen de visitas, o sea, la tenencia la tiene la mamá y el régimen de visitas era por 3 días a la semana con externamiento, ¿no? Digamos de 8 a 6 de la tarde. Entonces, se pensó, digamos, en una constatación policial para ver que incumplía este régimen de visitas por parte de la mamá, pero no se quiere exponer tampoco al menor, ¿no? Porque la mamá aduce que si hay este tema, ella va a sacar al niño para que el niño indique que él no quiere ir, ¿no? Entonces, ¿cómo? Voy a responder a su pregunta, doctora. Bueno, lastimosamente, acuérdense que si bien prima el interés superior del niño, como lo dije en su momento, tenemos que tener medios de prueba convincentes para el magistrado que evalúe el caso. En este caso, si tiene un régimen de visita, el cual ha estado cumpliendo y ahora el menor no quiere ir, es porque algo anda mal, ¿no? Por más que diga que no hay motivo alguno, puede ser víctima de violencia, no yendo muy lejos, puede ser víctima de violencia sexual, psicológica, física, no se sabe, de repente no por el papá, sino por un familiar o en el ambiente donde se está quedando. Algo está pasando con ese menor para que no quiera ir, o de repente solamente porque la mamá le está hablando mal de papá. Por eso yo decía, el padre o la madre que habla mal del otro progenitor de manera continua, ¿no?, tampoco se le va a dar la tenencia exclusiva. Entonces, mi recomendación sería de que usted indique una constatación policial de incumplimiento del acta de conciliación, sí o sí. Acá no se trata de que no quiere exponerlo al menor, en todo caso, sino que pase una pericia psicológica de parte para que la madre pueda saber el por qué el menor no quiere ir con el papá. En esa pericia se determinará, pues, si tiene miedo, si ha pasado algo, ¿no? O solicitar al juzgado, como hay una sentencia, que el menor pase una pericia psicológica toda vez que tiene temor de ir con el papá. Tiene que ponerse de conocimiento al juez, pero en sí no puede negarse así sin ningún motivo, sin ninguna constatación, sin poner de conocimiento al juez, porque está incumpliendo este acta de conciliación. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, doctora. Adelante, doctora Erika. Adelante, doctora Erika, formule su pregunta, por favor. Muchas gracias, doctora, muy buenas tardes. Básicamente, le traslado una inquietud. Sé que la situación de tenencia es una situación muy sensible en el derecho de familia y en mérito a eso acudo a su experiencia para poder encontrar una solución. Se trata de 2 menores de edad que su mamá ha fallecido. Ahorita están bajo la tenencia del padre, sin embargo el padre ejerce violencia física y psicológica a los menores
La abuelita ha interpuesto una demanda de tenencia, pese a que si bien la normativa no lo permite, pero haciendo una interpretación por el interés superior del niño, se ha interpuesto una demanda de tenencia y aparte con una pretensión subordinada de un régimen de visitas amplio, por lo menos, ¿no? En esa línea, paralelamente se tramita un proceso de violencia familiar y en el cual se ha expedido medidas de protección. Y en la medida de protección, ya incluso en sala, se ha dispuesto la entrega de los menores a favor de la abuelita, ¿no? A favor de la abuela. Pero ellos, para evitar esta ejecución, interpusieron una casación. Y en esa línea impidieron, ¿no?, la ejecución de esta medida de protección y como medida nosotros hemos interpuesto un proceso de ejecución de la medida de protección. En el proceso de ejecución han vuelto a ordenar que se nos entregue a los menores de edad, a la abuelita, y ahora justamente está en ese trámite donde ellos se oponen a la entrega, señalando que está en casación. Mi duda, doctora, es cómo ejecuto la entrega de estos menores a favor de la abuelita, pese a que ya tenemos un pronunciamiento de sala y también un pronunciamiento de... Ya, disculpe que la corte, sí entendí su pregunta. Mire, aquí es algo sencillo que a veces por desconocimiento no prestamos mucha atención. En este caso, cuando se trata de una medida, bueno, en principio, el que la abuela solicite la tenencia está erróneo. No puede solicitar, ni siquiera fundamentando, ni nada. ¿Cuál es el conducto regular? El conducto regular es la demanda por violencia familiar, violencia física y psicológica en agravio de los menores. Se supone que han pasado una pericia psicológica, han pasado una visita social, ¿no? O derivarlo a un centro de emergencia, quizás para que la trabajadora social emita un informe y hay una pericia. Y las medidas de protección que le han brindado, se tiene que especificar, se solicita el acogimiento provisional a favor de la abuela, ya sea materna, ¿no? ¿Por qué? Porque están siendo víctimas de violencia. Ahora, toda medida de protección, por más que sea apelada, es sin efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? Que con esa resolución de medidas de protección usted puede ir a la comisaría, claro que estén debidamente notificadas, puede ir a la comisaría y solicitar la ejecución en el acto. Va con un patrullero al domicilio y se puede llevar a los menores. No hay ningún impedimento, por más que sea apelada, por más que se haya ido a sala, por más que se haya hecho caso, es sin efecto suspensivo. Tengan mucho cuidado con las resoluciones. Ninguna medida de protección es con efecto suspensivo. No sé si con esto respondo a su pregunta. Hay que ver pues la vía de la unidad de protección especial. Se comunica previamente, eso le voy a dar con mi experiencia como para que también lo vea en su caso, ¿ya? Comunique a la unidad de protección especial, llamada UPE, de la jurisdicción donde usted viva. Esta unidad, cuando tome conocimiento de hechos de violencia, a pesar de que ya el abuelo tiene medida de protección y puede ejecutarla, si es que se le hace muy difícil porque es agresivo, porque viaja, no le abre la puerta, no lo sé, podría acudir a esta unidad de protección especial e indicarle con la denuncia que está denunciado por violencia familiar, sin embargo no puede recuperar al menor. La UPE, como ente supervisor, resguardando el interés superior del menor, puede ir con la comisaría y constata los hechos de violencia y recogen a los menores, ¿ya? Previa evaluación psicológica, social o interna en su efecto, ¿ya? En un centro para que pasen toda esta evaluación. Y si es que hay familiares, en este caso la abuela tiene que dar su dirección, sus datos, para que la trabajadora social la visite y vea si hay un ambiente sano, si realmente lo que ha manifestado es cierto. Entonces, la misma unidad de protección especial saca una resolución administrativa también de acogimiento provisional a favor de la abuela. Esta resolución tiene validez, con eso puede ingresarla al colegio, hacer todo trámite administrativo, en realidad es la vía más rápida. Si es que no resulta la vía judicial, porque nada le impide ejecutar las medidas de protección, pero si quiero otra estrategia, ya le di una fija, ¿no? Muchas gracias, doctora, por sus excelentes recomendaciones desde la práctica. Buenas noches, doctora Gaby, adelante. Buenas noches.
Doctora, muchas gracias por su respuesta anticipadamente. Mi duda es sobre el caso que tengo, es sobre una menor que fue abandonada por sus padres desde los 5 años y fue dejada con su abuela. El caso concreto es que ahora el padre no pasa pensión, pero de vez en cada 5 meses le manda a la abuela 100 soles, y eso cuando la abuela le llama cuando necesita. Y la mamá, desde que la niña tiene 7 años, nunca ha visto por ella, y la mamá se dedica a tomar, se dedica a estar en fiestas, no está acá en la ciudad de Arequipa, se va a la ciudad de Juliaca, y entonces cada vez que la abuela pide pensión o pide dinero para poder mantener a la menor, le amenazan con quitarle a la niña, ¿no? Le dicen, si no puedes, me la llevo, pero la abuela ve el bienestar de la menor porque los dos padres no son responsables. Entonces, ¿cómo tendría que actuar ahí la abuela materna en Le voy a dar protección de una la fija, menor? ¿ya? Mire, doctora, es abogada usted, ¿verdad? En principio, si es que los padres la han abandonado, ¿existe actualmente una denuncia por abandono y negligencia o no existe? Doctora, supongo que no existe. Bueno, vamos a continuar. En el supuesto de que no exista ninguna denuncia por abandono y negligencia, le recomiendo que le oriente de que se acerque a una comisaría y haga la denuncia policial por abandono y negligencia en la modalidad de violencia psicológica y económica. ¿Qué quiere decir? De que los padres están cumpliendo, desobligándose de la menor y están dando la responsabilidad a la abuela. Psicológicamente le está afectando su proyecto de vida porque no están dando una pensión alimenticia para cubrir sus necesidades básicas, como es la salud, la educación, la vivienda, etcétera, su recreación. Con esta denuncia se pide como medida de protección el acogimiento provisional y una pensión de alimentos provisional en el juzgado especializado de violencia o en su defecto el juzgado de familia, ¿no? Lo que hay en la jurisdicción. Bueno, con eso creo que respondo a su pregunta. La siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es del doctor Paul Tevez. Buenas noches, doctor Paul, y luego el doctor José Miguel. Doctor Paul, buenas noches. Buenos días, doctora. Buenas noches, doctora, disculpe. Doctora, teniendo el caso respecto a lo que estamos hablando de lo que son el proceso de tenencia posterior a lo que es una demanda de alimentos, en ese sentido, doctora, se tendría que, si es que una pareja llegase a separarse y sabiendo que el menor tiene una preponderancia de poder quedarse con su padre, y bajo ese precepto, la madre demanda al padre a efecto de que éste no pueda solicitar la tenencia, aún sabiendo de que éste tiene cierta inclinación por quedarse con su papá. La pregunta es, doctora, ¿cuánto tiempo tendría que esperar o cuál sería el procedimiento para que este padre pueda solicitar la tenencia de su menor hijo, sabiendo que la relación con su madre, que la relación de la madre con el menor no es muy buena o no es muy propicia, y que el acto que hizo de demanda de alimentos fue más que todo de una manera de venganza o un estilo o algo por el estilo? Gracias. A ver, disculpe, antes que nada, me decía que hay una resolución, una conciliación de tenencia. No, doctora, simplemente fue que como una pareja se decide separar, y como se tiene que el menor siempre ha tenido una inclinación por estar con el padre, pero sabiendo eso, la madre demanda alimentos al padre, y ¿qué pasa? Como ya es demandado el señor, ya no puede solicitar la tenencia porque precisamente se estableció en el Código de Niños y Adolescentes. Claro. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento directo para que este padre pueda solicitar la tenencia del menor siempre posterior a esa demanda de alimentos que ya le realizaron? Claro. Mire, para responder a su pregunta, si bien es cierto, el Código del Niño y Adolescente indica, ¿no? Literal, que si está demandado por el tema de alimentos, ya no puede ejercer posteriormente su derecho de tenencia. Sin embargo, dice, salvo causa justificable. Entonces, como la norma es interpretativa, usted tiene ahí una ventana abierta, porque podría, no sé, pues, cuál es el caso en concreto. De repente no le pasó alimentos, o le pasaba, pero a mano, y no hay un comprobante de pago.
podría solicitar de repente una experiencia psicológica para el menor para acreditar que sí hay compatibilidad, de que quiere un acercamiento con el menor, quiere mayor contacto por el interés superior del niño, porque él no piensa en él, sino en el menor, y para todo hijo o hija, siempre el contacto con los progenitores es lo ideal, ¿no? Entonces, ahí yo creo que usted tiene una norma, una ventana muy abierta cuando dice salvo causa justificable, ¿no? Hay que tomar en cuenta ahí. No está impedido en realidad de iniciar la acción. Bueno, la siguiente pregunta, por favor. Muchísimas gracias, doctora. Ahora sí, estimado doctor José Miguel, puede activar su audio, por favor, para que formule su pregunta. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Mi consulta es, ¿qué sucede cuando un padre que está demandado por alimentos no pasa? Y para evitar pasarlo de la pensión de alimentos, amenaza a la madre diciendo, voy a solicitar la tenencia compartida. Esa sería mi pregunta. Ya, mire, como le expliqué hace un momento, es lo que pasa, ¿no? Pero también los magistrados evalúan esta amenaza, ¿no? Porque si yo estoy demandado por alimentos, voy a pedir la tenencia compartida para no pasarte alimento. Es una forma errónea de la interpretación de la norma, porque la norma no dice de que si tú solicitas la tenencia compartida, vas a desobligarte de las demás obligaciones, como educación, salud, vestimenta. No, está en la misma obligación de seguir pasando la pensión alimenticia. Lo que aquí está en discusión es quién administra ese dinero, porque es compartido los gastos del menor, ¿no? En este caso, si hay un gasto bruto de 2.000 soles, cada padre deberá aportar 1.000 soles, ¿no? En el pago de colegio, jardín, educación, salud, entre otros. Entonces, en realidad no es que quiera amenazarle, ¿no? Puede solicitar. El hecho de que pueda solicitarlo vía judicial no quiere decir que la jueza le va a dar la tenencia. Acuérdense cuál es la excepción. Si en realidad la regla general es la tenencia compartida, pero la excepción, ¿cuál es? El interés superior del niño, que no afecte al menor, que no haya una amenaza de por medio. Entonces, ahí yo creo que usted tiene varias ventanas abiertas como para poder accionar legalmente, ¿no? Con eso creo que respondo su pregunta. La siguiente pregunta, por favor. Muchísimas gracias, estimada doctora. Hay varias preguntas casi similares, doctora. Mejor yo lo voy a sintetizar y voy a preguntar para que pueda esclarecerse esa pregunta. Dentro de la práctica, doctora, ¿usted observó algún juzgado que haya resuelto la tenencia compartida, por ejemplo, indicando que, hago un ejemplo, no de repente resuelto, ¿no? En la cual el juzgado haya resuelto que una menor pase 5 meses con el padre y los otros 5 meses con la madre, o viceversa, 1 año con el padre y 1 año con la madre? Entonces, en ese caso, ¿la pensión cómo se mantendría? Claro. Mire, en mi experiencia profesional, jamás he visto una sentencia de esa magnitud, ¿no? Porque como lo expliqué hace un momento, la figura de tenencia compartida no es que pases un día tú, un día yo, una semana tú, una semana yo, un mes tú, un mes yo y 1 año menos. ¿Por qué? Porque aquí estamos afectando el interés superior del niño, lo estamos privando del otro progenitor. Entonces no se puede hablar de un periodo de tiempo continuo. Eso no es una tenencia compartida. La figura se está transgiversando. Y si es que hubiese algún caso donde el juez haya llegado a esa resolución, pues es apelable, ¿no? Porque está yendo en contra del interés superior del niño. No sé si con eso respondo a su pregunta, doctor. No, muchísimas gracias, doctora. Ha sido bastante, como varios colegas lo están haciendo alusión. Del tema de la tenencia compartida hoy, pues muchos colegas lo utilizan de otra manera, ¿no? Sí, creo que falta analizar bastante esa figura. Bueno, doctora, estimados participantes, tenemos bastantes preguntas. Yo sé que es un tema bastante apasionable, estos primeros temas que es introductorio en el derecho de la familia, que son el tema de alimentos. El día de hoy recién estamos en lo que es tenencia, nos falta regímenes de visita. Y por el tema de tiempo vamos a formular una sola pregunta, recordando que todavía dentro del programa vamos a poder formular más preguntas sobre la tenencia compartida, ¿no? El día 22 tenemos una clase denominado Fundamentos Constitucionales de la Tenencia Compartida. Entonces ahí vamos a poder de repente formular más preguntas, y si la doctora
Caro Maraví lo crea conveniente de repente por el chat interno, puede dejarle los correos electrónicos de ella para consultas académicas que quieran hacer ustedes o de repente algún asesoramiento, dado que la doctora también se desempeña pues dentro de la abogacía particular, ¿no? Estimada profesora, la última pregunta entonces del doctor Freddy me van a disculpar si no he agarrado otra pregunta de varios participantes, que uno dice: doctora, si la tenencia del menor la tiene la madre y el padre tiene regímenes de visita, pero la madre no lo deja ver, ¿configura algún delito? Hago la pregunta más que todo para que sea un tema aclarativo, doctora. Mire, en realidad hay que verlo de dos vertientes. A mi punto es como cada abogado cree su estrategia de defensa. Por ejemplo, su teoría del caso. Si fuera un caso que esté llevando yo, tendría que evaluar. Si no me dejó verla una vez, 2 veces, 3 veces, a una constatación policial de incumplimiento del acta de conciliación, que no es un delito, simplemente es un incumplimiento que lo voy a ejecutar vía judicial para que se respete. O se pueda variar incluso ahí la tenencia, ya no va a ser exclusiva, puede variar a una tenencia compartida. ¿Por qué? Porque hay un impedimento ya para el contacto con el menor. Pero también, a mi punto de vista, si me piden mi opinión legal, se podría configurar un delito de violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica. ¿Por qué? Porque están impidiendo al menor que tenga contacto con el padre y esto está causando un perjuicio, un agravio, un estado emocional que le está afectando, ¿no? Que se puede acreditar a través de una pericia psicológica al menor. Yo considero que sí habría un delito, pero independiente, ¿no? O sea, acá hay dos cosas. Si es que yo quiero plantear una estrategia como delito y con esto solicitaría la tenencia compartida, ¿no? Porque hay un incumplimiento, pero el acta de conciliación propiamente dicho, el incumplimiento no es un delito, simplemente se ejecuta y se pide al juez la variación de esa tenencia, ¿no? Porque no está cumpliendo con el acta de conciliación. Doctora Caro, muchísimas gracias. Disculpa que abuse su confianza, doctora, No pero creo que es bastante importante esta pregunta para un tema aclarativo que de repente las personas que nos siguen de Facebook tienen bastante problemas similares, ¿no? Y la doctora Zaida nos dice: buenas noches, ¿qué pasa si el menor y el padre tienen años distanciados y el padre solicita régimen de visita y tenencia? ¿Cuál sería el procedimiento? O sea, me imagino que la doctora nos quiere preguntar si de inmediato debe poder el FES resolver digamos, el régimen de visita y el padre debe verlo inmediatamente, o tiene que haber un proceso. Claro, no. Hay que entender que todo proceso judicial es lento, ¿no? Por ejemplo, un proceso de tenencia no es menos de 2 años. Ahora, así solicita la medida cautelar de una visita, una tenencia exclusiva, compartida o un régimen de visita en su defecto, el juez tiene que evaluar primero el interés superior del menor, el menor tiene que pasar por una pericia psicológica, ver si es sano para el menor, si el menor se identifica o no con el papá, no se lo puede llevar de la noche a la mañana, la norma no lo permite. Así es, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Hemos llegado a la parte final de este apasionable tema como es la tenencia dentro de lo que es derecho de familia. Aún tenemos una clase más para reforzar esta materia. Agradecerle, doctora, en nombre de nuestro señor decano, el doctor Alfredo Álvarez y toda su junta directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Ya es la segunda vez que lo tenemos aquí en la casa, doctora. Sabemos que dicta otras materias también dentro de la práctica y su especialidad y seguramente lo vamos a convocar. Estimados participantes, prendamos nuestras cámaras, es temprano todavía, hay sesiones que terminamos más tarde, entonces es entendible que no puedan activar las cámaras, por favor. Gracias, doctora Mayda, gracias, doctora Brenda, gracias a quienes van activando la cámara. Mientras, estimada doctora Caro, le solicito unas palabras de repente de recomendación en lo que es los que están llevando procesos de tenencia, de régimen de visita o alimentos para una correcta demanda, ¿no? Y tener un proceso exitoso. Bueno, ante todo quiero agradecer al decano del Colegio de Abogados de Arequipa, a su persona y a todo el público en general, colegas muchos y estudiantes, ¿no? Bueno, en principio la recomendación que yo les brindo en estos momentos, como ya he venido explicando en mi ponencia, es que estudien cada caso en concreto. No hay caso igual, puede ser semejante, pero cada caso tiene su propia particularidad. No solamente se enfoquen a, bueno, tiene demanda de alimentos, puedo pedir tenencia compartida. En pocas palabras, no se roboticen.
¿no? ¿Por qué? Porque la norma nos permite interpretar a cada abogado de diferente manera, utilizar herramientas jurídicas que nos ayuden, ¿no?, en la teoría del caso que vayamos a exponer. Como les dije, la tenencia compartida no es que dejen su obligación de lado de pasar una pensión de alimentos, tampoco es que voy a chantajear, ¿no? O sea, yo te voy a interponer una tenencia compartida si tú me demandas por alimentos, o yo me lo voy a llevar una semana para hacer sufrir al padre o a la madre. No, esa no es la figura adecuada. Yo creo que un mejor análisis de la modificación de la ley, que es el artículo 81, 82, 83 y 84 del Código del Niño Adolescente, sería bueno que analicen y busquen jurisprudencia nacional e internacional en cada caso, ¿no? Eso les va a ayudar bastante. Bueno, muchísimas gracias, estimada profesora. Muchas gracias, estimados participantes, que gracias a ustedes se pueden realizar los diplomados. Muchas gracias, profesora. Muchísimas gracias con todos. Nos vemos hasta el 22 de abril, en las mismas horas académicas, continuando todavía con la materia de tenencia. Gracias, profesora. Muy buenas noches.